¿Las almas del purgatorio realmente se aparecen a las personas? Y algo importante, es lo mismo que los fantasmas. ¿Por qué? Muchas personas preguntan o se preguntan eso, porque hemos visto tantas películas que digamos, yo digo, cuando hablamos aquí de las apariciones de las almas del purgatorio a la gran devota del corazón de Jesús, Santa Margarita. Es lo mismo que en las películas aparece un fantasma, suenan unas cuerdas. Es eso mismo. Y si es eso, ¿por qué Dios permite eso? ¿Cuál es la finalidad? Porque Dios no es el director de una película de terror. ¿Por qué entonces aparecen estas almas del purgatorio? Tiene, de cierta forma, la misma finalidad de este canal. ¿Sabe qué? Porque es llevarle usted al cielo, a usted y a su familia. ¿Sabe por qué? Quédese hasta el final de este video, por favor. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Hemos hablado ya en otras ocasiones, la devoción a las almas del purgatorio tiene y rezar por las almas del purgatorio tiene muchísimo que ver con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Tanto que la principal devota del Corazón de Jesús, la que tuvo las principales apariciones, Santa Margarita María de Alacoque, tenía visiones permanentes de las almas del purgatorio, ¿sí? Tanto que les llamaba a ellas mis queridas amigas, o sea, ella tenía una amistad íntima con las almas del purgatorio, se le aparecían a ella, hablaba con las almas del purgatorio, etcétera, etcétera. Y yo creo que todos, en el fondo, es algo que queda mucho en nuestra alma porque cuando parte un ser querido no sabemos dónde está y tenemos que rezar mucho por él. Piense usted en sus seres queridos. De hecho es muy interesante, eso nos llama y nos impulsa y nos da fuerza a nosotros, que las personas que ayudan con este apostolado son las familias del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho usted puede llamar aquí para inscribirse en el grupo de familias y cuando llaman siempre piden por las benditas almas del purgatorio, por el alma de mi madre, por el alma de mi padre, de mi hijo a veces, un hijo que se ha adelantado, de mi hermano, de mi marido, de mi mujer, etcétera, 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 ¿no? Y es eso mismo lo que tenemos que hacer nosotros los devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Así que bueno, usted no se olvide, también puede llamar a los números que aparecen aquí porque se celebran misas semanales por las intenciones que usted ponga. Y adicionalmente, no se olvide, este es un obsequio especial que estamos enviando ahora para un obsequio especial que estamos enviando ahora para las familias del Sagrado Corazón de Jesús, este devocionario del Corazón de Jesús junto con la estampa, ¿sí? Bueno, pero ¿qué sucede? Nosotros comenzamos a hablar desde la semana pasada, y usted me pone en los comentarios si se acuerda, sobre este libro impresionante que es el manuscrito sobre el purgatorio. Bueno, que tiene en el fondo lo mismo de lo que estaba hablando antes. Una aparición muy famosa, documentada y aprobada por la Iglesia, de un alma del purgatorio que se fue apareciendo y fue explicando por qué aparecía. Bueno, y de ahí venía la pregunta que yo le hacía al inicio. ¿Es lo mismo que un fantasma entonces? Se nos aparece a Santa Margarita María de Alacoque, se le aparece un alma del purgatorio. Es lo mismo que cuando, y no se olvide por favor de suscribirse en este canal, perdón que siempre me olvido, me dicen que se suscriba porque es súper importante. Bueno, ya le dije, no se olvide de suscribirse y de activar la campana. Le estaba diciendo que entonces muchos tienen esa tentación de, bueno, entonces como una película de terror, ¿no? Entonces aparece el fantasma y ¿para qué? Pero ¿para qué me quiere asustar un alma del purgatorio? Si es algo que tiene que ver con Dios. En una película asusta porque en el fondo ya pasa algo, etcétera, pero un alma del purgatorio ¿para qué aparece? Bueno, mire. Esto es algo que nos escribe el padre, déjeme ver, es el que escribe justamente la introducción a este libro. Es el padre, déjeme ver si le encuentro por aquí, que de hecho es las expresiones y como él lo pone, me parece bastante bien. No lo tengo acá. ¿O es el padre? Sí, no está aquí. Bueno, sí. Él explica justamente todo lo que tiene que ver respecto a las almas del purgatorio. Primero, ¿qué hay que tomar en cuenta? Súper importante. Que la aparición de las almas del purgatorio es algo que está enteramente aprobado por la Iglesia. ¿Sí? 100%. Es decir, las benditas almas del purgatorio sí se aparecen. O sea, no, la idea no es decir, no, yo no creo en fantasmas, las almas del purgatorio no existen. No, la Iglesia Católica demuestra y aprueba estas apariciones, ¿ya?
Y así también ha habido muchísimos santos a los cuales se les ha aparecido, como nuestra queridísima Santa Margarita María de Alacoque. Bueno, mire esto. Los testimonios de teólogos y de documentos históricos no son ni menos numerosos ni más convincentes. Que sea suficiente mencionar sobre las apariciones de las almas del purgatorio, que sea suficiente mencionar la famosa Divine Mysticism, del canónigo Ribet, ¿no? Y demás obras notables de este maestro de teología mística, hablando de las apariciones a las almas del purgatorio. Bueno, pero entonces viene esa pregunta, ¿no? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, permite entonces estas apariciones? Dios que es infinitamente sabio. ¿Por qué a quien se le aparecen, quien escucha, no sé, hay algunas personas que han tenido estas experiencias? Hay un motivo enorme, mire, está aquí. Dios permite tales apariciones y manifestaciones al mismo tiempo que Dios busca con estas apariciones dos cosas, ¿no? Primero, importantísimo, mire, el alivio de las almas aludidas. Es decir, las almas del purgatorio cuando aparecen, no se aparecen para asustar. No es que dicen me voy a dar una vuelta. Porque las películas un poco tienen esa idea, ¿no? De que las almas o los fantasmas, las almas del purgatorio no son fantasmas, ¿sí? Una forma así un poco hollywoodesca de decirlo. Y nos dan las películas la idea de que, bueno, está el alma del purgatorio, el alma en pena, y dice, bueno, me voy a dar una vuelta por la tierra para asustar y regreso aquí a dormir a mi casa. Nada de eso. Las almas del purgatorio aparecen para buscar alivio, ¿sí? Es decir, para pedir ayuda. Eso es súper importante. De hecho, este manuscrito del purgatorio que vamos a leer gira alrededor de eso. Esta alma pidiendo mucha ayuda para poder ganar la santidad. Esto es importante de decir y súper importante de saber, por eso le pido que comparte este video y que comente, porque muchas veces nosotros perdemos esas lecciones por esas tontas películas que nos hacen pensar que estos son fantasmitas y que no hay que creer en fantasmas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el fondo que ayudar a estas almas del purgatorio. ¿Y cómo se ayuda a un alma del purgatorio? Importantísimo. Rezando. A las almas del purgatorio se las ayuda sobre todo rezando y buscando cómo que ellas mismas puedan crecer y crecer cada vez más dentro de la santificación a la cual están llamadas. ¿Sí? Por eso, bueno, ahorita esa es la idea también de este devocionario, que no se olvide, por favor, llámelo a pedir, porque aquí es mucho más fácil, uno puede rezar de 10,000 formas, pero es mucho más fácil cuando uno tiene una guía de cómo hacerlo, sobre todo una guía al corazón, de cómo rezarle al corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús, que en el fondo es el más grande alivio que puede experimentar un alma del purgatorio. Entonces no se olvide, porque también llamando estos números, usted nos da su dirección para que le llegue la imagen que tengo aquí, el devocionario, y además usted queda en las intenciones de todas las misas, de todos los días viernes de todo el año. Sí, por favor. Entonces, es justamente eso. Nosotros tenemos que rezar y rezar muchísimo por las almas del purgatorio. Pero hay un motivo adicional. Las almas del purgatorio, eso sería, tal vez pensándolo así, un poco egoísta. ¿En qué sentido? De la que las almas solamente vienen para pedir ayuda. También vienen de cierta forma para ayudar. ¿Por qué? Mire, porque además de eso, sí, además de buscar ese alivio, estimulan nuestra compasión. Hay asimismo nuestra instrucción al enseñarnos el rigor de la justicia divina. Mire qué interesante. Cuando nosotros vemos o sentimos o hablamos o pensamos, como en estos videos, un alma del purgatorio, nosotros consideramos y tenemos realmente una mejor idea del rigor de la divina justicia a la cual usted y yo nos vamos a enfrentar. Usted y yo vamos a morir algún día cuando Dios quiera y vamos a enfrentar un juicio. Y en ese juicio nos van a decir, estos son los rigores de la vida, esto que, como dicen, ¿no?, los teólogos, nos van a decir nuestro Señor, ¿qué hiciste con mi sangre? Mire, así también entonces nosotros podemos tomarnos en serio faltas que a menudo consideramos como a la ligera. Es decir, pensando en estas cosas,
pensando en lo que es el purgatorio. Nosotros pues, podemos decir, pero caramba, eso pasa, leímos, ¿no? La carta del más allá, que la mujer no era una drogadicta, no era nada de eso, no, sino que era vanidosa. Por ejemplo, se maquillaba demasiado, se veía mucho al espejo. ¿Quién diría que por verse mucho al espejo uno está cometiendo una falta? Si uno lo hace por vanidad, es pecado. Entonces, dése cuenta cómo estas reflexiones nos ayudan a tomarnos en serio faltas que muchas veces nos tomamos a la ligera. Es decir, las almas del purgatorio aparecen para buscar su alivio y para ayudarnos a nosotros a santificarnos. Es muy diferente a un fantasmita, ¿no le parece? Me pone usted en los comentarios. Mire, termino. Un relato de numerosas apariciones, publicado por Monseñor Palafox y Mendoza, obispo de Osma en España, lleva el título significativo de, mire qué interesante, Luz para los vivos por la experiencia de los difuntos. Ese es un buen nombre para guardarse en la cabeza, ¿no? Luz para los vivos. Las apariciones y las historias de las almas del purgatorio son luz para los vivos por las experiencias de los difuntos. Es difícil hallar una mejor expresión o justificación de semejantes manifestaciones de la divina providencia. Siempre tenemos que recordarnos que parecidos relatos de apariciones no tienen sino una autoridad humana. Nuestra Santa Madre Iglesia nunca hizo declaraciones en lo tocante a ellas y si no se le consideran como documentos históricos. Eso es súper importante hacer porque, digamos, ahora estamos hablando de las apariciones del purgatorio, pero estas son aprobadas por la Iglesia en el sentido que dice, bueno, nada obsta, no hay problema en publicar este tipo de relatos, pero no son dogmas de fe. Sin embargo, son prudentes escucharlas para nuestra salvación. Ahora, póngame usted en los comentarios, si se fija, ¿cuán diferente es esto de el fantasmita que apareció como en las películas, ¿no? Y sobre todo, cuán importante es escuchar estas historias pensando en nuestros propios difuntos, en las benditas almas del purgatorio que están en ese mismo sentido esperando por ayuda por nosotros. Y usted que está escuchando eso y que se queda hasta hablo especialmente siempre con usted que se queda hasta el final del video, puede llamar y no se olvide. Nosotros necesitamos mucha ayuda para mantener este apostolado, porque ¿a quién le podemos pedir ayuda para mantener el apostolado del corazón de Jesús, sino a los devotos del corazón de Jesús? Por eso no se olvide, por favor, de llamar a los números que aparecen aquí abajo, en México, en Estados Unidos o en Ecuador, para que, primero, usted se inscribe en las misas de todos los días viernes de todo el año con sus intenciones, queden nuestras oraciones y para poderle enviar este obsequio en agradecimiento por su ayuda. Este devocionario del corazón de Jesús, ¿sí? Con varias oraciones, tiene estampas también aquí, y de el Sagrado Corazón de Jesús. Le llegan 2 estampas para que usted pueda repartir y hacer apostolado. ¿Qué es lo que queremos? No queremos solamente suscriptores, queremos apóstoles del corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga. Rezo especialmente por usted, créame que se ha quedado hasta el final del video. Y no se olvide, por favor, que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. También que estos 2 videos que le dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y sígase adentrando en las grandes maravillas del corazón de Jesús. Que Él mismo le bendiga y si nos permite, nos vemos también el día de mañana.